Proverbios capítulo 25, versículo 11. Proverbios 25, 11. Amén. Dice, manzana de oro con figuras de plata y la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Su palabra nos dice en el versículo 11 que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Decir la palabra de Dios como conviene. No es simplemente hablarla, simplemente hablar la verdad, sino decir la verdad como conviene. Como una manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Vamos a ver Proverbios 12. Doce, 18. Su palabra dicha como conviene, la verdad dicha como conviene. 12, 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí vemos que no todos dicen su palabra como conviene. No todos hablan la verdad como conviene. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que lastiman, que dañan, que destruyen, pero la lengua de los sabios es medicina. Cuando la palabra de Dios es medicina, entonces es ahí donde su palabra es dicha como conviene. Pero hay hombres, dice que cuyas palabras son como golpes de espada. Esos hombres que se creen muy celosos de la verdad o de la palabra, hombres que se creen muy estrictos, pero no entienden que su palabra no es para lastimar, no es para dañar, no es para destruir, es medicina, es para sanar, es para salvar, como dice ahí, segunda parte del versículo 18, mas la lengua de los sabios es medicina. Vamos a ir a capítulo 16, de aquí mismo. 16, 20. Dice su palabra, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Vemos que su palabra nos habla de qué es medicina. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Su palabra es medicina, su palabra es como un bálsamo, su palabra es para salvación, es para edificar, su palabra dicha como conviene. La lengua del sabio es medicina.
Mientras que dice que hay hombres que sus palabras son como golpes de espada, mas la lengua del sabio es medicina. Su palabra es medicina cuando es dicha como conviene. Capítulo 15. Versículo 1 dice: la blanda respuesta, dice, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La blanda respuesta quita la ira. La palabra dicha como conviene quita la ira. Pero cuando alguien es impulsivo y lejos de hablar una palabra blanda, habla palabras ásperas, esas palabras ásperas hacen subir el furor. Dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. Cuando habla la palabra como conviene, pues adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Dice el 4, la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida. Las palabras del sabio, como leímos, son medicina. Y aquí dice que la lengua apacible es árbol de vida. Cuando alguien habla la verdad como conviene, es árbol de vida. No es solamente hablar la verdad, sino hay que decirla como conviene. Vamos a ir Proverbios capítulo 3. Alguien dirá, pues es que a mí me gusta ser franco, directo, pero su palabra nos está enseñando que hay que decirla como conviene, que es para sanidad o medicina para el alma. El 3:8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Su palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Proverbios capítulo 4, 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida, y a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es del mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha, ni a la izquierda. Dice el 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra del Señor es medicina para nuestro cuerpo, su palabra es como un bálsamo, su palabra es vida, su palabra es para salvación, es para edificación. Vamos a ir a Lucas capítulo 8. El Señor, podemos decir que el Señor a las almas
a los pecadores, los publicanos, a las rameras. El Señor les hablaba de una buena nueva de salvación. Su palabra era esperanza para ellos. Su palabra era salvación para ellos. Él mismo dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor hablaba a las almas, les daba un mensaje de esperanza, de salvación, pero cuando el Señor hablaba a los fariseos, les hablaba duramente y los reprendía. ¿Por qué el Señor a las almas les hablaba de esperanza o del arrepentimiento, de la salvación, y a los fariseos les hablaba tan duro? La razón era porque los fariseos eran hombres de duro corazón que no querían oír su palabra, que no querían entrar a la salvación ni dejaban entrar a las almas. Y por eso el Señor les hablaba duramente, porque eran hombres que tenían su corazón endurecido y no querían de su palabra. Pero a las almas el Señor les hablaba de salvación. Vamos a ver, en Mateo, vamos a ver Mateo capítulo 9. Mateo 9, versículo 20. Dice: y aquí una mujer, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Era el Señor salvación para las almas, esperanza, sanidad. El Señor le dijo a esta mujer que sufrió durante 12 años, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. El Señor era salvación para las almas. Su palabra era una medicina, un bálsamo para las almas. Pero ¿por qué el Señor no hablaba de la misma forma a los fariseos? Vamos a ir a Mateo capítulo 23. 23, versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las sinagogas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Vemos cómo el Señor a los fariseos les hablaba duramente. Ya no era el mismo mensaje como para las almas que venían al Señor enfermas, y el Señor les decía: pues tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Los fariseos, el Señor les hablaba duramente porque sus corazones
estaban endurecidos. Y por eso les dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Vamos a ir a el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, versículo 60. Dice el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraron de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Vemos entonces cómo el Señor les hablaba duramente a los fariseos, porque eran hombres que no querían arrepentirse, porque eran hombres que no entraban al reino de los cielos ni dejaban entrar a las almas. Eran hombres con un corazón endurecido. Su palabra dice que el corazón endurecido atesora ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Entonces, por esa razón, el Señor les hablaba duramente. Aunque les hablaba duramente, pues su palabra era dicha como conviene, porque esa era la situación de los escribas y fariseos. Aquí vemos otro ejemplo. Y el versículo 60 dice que al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Como vimos desde el principio en Proverbios, que la lengua de los sabios es medicina, pero siempre habrá aquella alma que no quiere del Señor. Y cuando un alma no quiere del Señor y tiene su corazón endurecido, cualquier palabra que le comparta, aunque esa palabra sea medicina, pues se le va a hacer dura o se va a ofender porque no quiere recibir su palabra. No significa que le esté hablando duramente, significa que no quiere, que le ofende la palabra de Dios porque vive en pecado. Entonces, por eso dijeron ellos, dura es esta palabra, no porque el Señor les estuviera hablando dura, Dios ofende. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Su palabra dicha como conviene es espíritu y es vida. Pero hay algunos, dice, de vosotros que no creen, porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se ofendieron de la palabra que el Señor les compartía. ¿Por qué? Porque el Señor les hablaba, como dice Proverbios, que eran golpes de espada, en ninguna manera. No, sino porque cuando alguien vive en pecado y ama el pecado, pues su palabra le será siempre una ofensa. La verdad siempre le será una ofensa. Y por eso dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero ¿qué dijeron los discípulos? Dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Su palabra dicha como conviene
es vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ver Lucas capítulo 9. Versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí vemos otro ejemplo, cómo el Señor envió a sus discípulos, mas no le recibieron porque su aspecto, dice, era como ir a Jerusalén. Viendo esto a sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vemos como ellos, siendo pues impulsivos, lo que desearon porque no lo recibieron. Es ahí donde podemos decir el texto que leímos, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas. Son duras, pero el Señor los reprendió, les dijo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Alguien quizás se pueda sentir que es muy celoso de la palabra, muy estricto, y cuando no lo reciba alguna alma puede tener ese sentir, como Jacob y Juan, que le dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Pero el Señor les dijo que si no sabían de qué espíritu sois. Recordemos que las palabras del sabio son medicina. La palabra dicha como conviene es medicina. No se trata de que hablemos duramente a las almas, se trata de que su palabra sea medicina, como lo era el Señor cuando hablaba a las almas. Vamos a ir a primera carta a Timoteo, capítulo 5. Cinco 20. Amén. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman, para que los demás también teman. Vemos aquí una vez más como cuando el Señor reprendía a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos persistían en pecar, no se arrepentían, no cambiaban su forma de vivir. Por eso el Señor les hablaba duramente. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Por qué? Porque son almas que pues ya conocen la verdad y no quieren vivir en ella. Persisten, tienen su corazón endurecido. Su palabra dice que un corazón endurecido atesora ira para el día de la ira. Entonces, vemos cómo en su palabra nos dice que a esos corazones endurecidos,
Pues el Señor, como los fariseos y saduceos, el Señor les hablaba duramente. Y vemos también cómo el apóstol Pablo aconseja a Timoteo que esas almas que tienen su corazón endurecido y que persisten en pecar, que lo reprenda aún delante de todos. ¿Por qué? Porque tienen sus corazones endurecidos. Y ahí entonces, pues sí, vemos que se les habla duramente. Pero cuando vemos a las almas que tenían necesidad, vemos cómo el Señor era salvación para esas almas. Vamos a ir Santiago capítulo 3. Dice su palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y condición en vuestro corazón, no os captéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os captáis ni mintáis contra la verdad. Si de nuestros labios solamente sale queja, murmuración, puras cosas negativas, ¿dónde está la sabiduría de Dios? Si solamente son quejas, murmuraciones, contiendas, ¿dónde está la sabiduría de Dios? Dice que esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Todo es queja, todo es amargura. Dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. ¿Qué querían hacer Juan y Jacobo? Que descendiera fuego del cielo y los consumiera. Eso no es ser pacífico. El Señor les dijo, no, ¿saben de qué espíritu son? Yo no he venido para que las almas se pierdan, sino para salvarlas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su palabra es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Su palabra, dicha como conviene, es para hacer la paz, para sembrar la paz. Vamos a ir a Efesios 4. En 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero ¿qué pasa si de mi boca sale solamente queja, murmuración, contienda, amargura? Dice, ni una sola palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. La palabra dicha como conviene es para edificación. La palabra dicha como conviene va a dar gracia a los oyentes, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sea de bendición, que sea de gracia para los oyentes. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 14.
Vamos a leer desde el versículo 23. (14:23). Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. A vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El versículo 23 nos dice que si todos, dicen, hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, dicen, ¿no dirán que estáis locos? Pero dice, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando su palabra es dicha como conviene, pues entonces declarará que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y pregunta el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Todo es para edificación. Cuando su palabra es dicha como conviene, es para edificación. Dice el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Como en muchas o en algunas congregaciones o sectas, que hay mujeres que pues predican, quizás alguien dirá, pero pues es la verdad, está predicando la verdad, pero su palabra nos dice también, en este versículo, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Aunque así sea, que prediquen la verdad, aunque así fuera, pero no está siendo dicha la palabra como conviene. ¿Por qué? Porque dice aquí, no, dice que callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Bien pueden las mujeres tener quizás más sabiduría que los hombres,
tener más conocimiento que los hombres, conocer la verdad más que los hombres, pero al predicar en la congregación no están diciendo la palabra de Dios como conviene. Dice el 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Alguien dirá por qué. Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 2. Amén. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Dice el 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y alguien dirá, ¿por qué? Versículo 13 dice, ¿por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y porque Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No permito a la mujer enseñar. Si una mujer enseña en la congregación, podrá hablar la verdad, podrá quizás predicar mejor que el hombre, pero no está siendo dicha su palabra como conviene. ¿Y qué sucede cuando pues en las congregaciones la mujer no se le permite predicar? Muchas de las veces sucede que pues utilizan las acciones de gracias y es ahí donde pues ejercen dominio sobre el hombre. Quizás llegan con sus visiones que dicen pues el Señor me habló, me reveló, y empiezan a enseñar al pueblo, quizás hasta reprender al pueblo, amonestar al pueblo, y es ahí donde la palabra no está siendo dicha como conviene. Vamos a ir a Tito capítulo 2, versículo 3. Amén. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí vemos cómo pues las mujeres sí pueden enseñar, y dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen, si pueden enseñar, pero dice ahí de qué forma, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Es ahí donde su palabra sí va a ser dicha como conviene. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a terminar en Primera de Pedro
capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. A los que no creen a la palabra, pero con el testimonio, con la conducta, sean ganados, dice, sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí terminamos. Dios los bendiga y los guarde.